También está el hospital de Naranjo Zamatlán, otro también muy importante, porque en ese atiende 30 centros de salud en 7 municipios, con una inversión de 170 millones de pesos. Y le informo lo que usted nos solicitó. El martes pasado inauguramos por fin el hospital de Nautla, históricamente dejado en la corrupción y hoy operando ya con atención médica general, y en estos días abrimos también la parte hospitalaria. Y finalmente, este hospital, el Hospital de Salud de Orizaba, también por primera vez abrimos este hospital nuevo, muy amplio y con muy buenas noticias, porque va a ser todavía aún más grande, tanto la plantilla como los servicios que presta. Le informo también, Presidenta, que ya nos llegaron los aceleradores lineales en el que será el centro de cancerología más equipado en muchos estados de alrededor, probablemente el segundo mejor del país por la cantidad de estos costosísimos equipos como por la alta tecnología con que cuentan. Hace precisamente una semana fui a supervisar el inicio de su instalación y después del proceso de pruebas, de la etapa de entrenamiento del personal y los trámites de permisos para operar, quedará funcionando para iniciar la atención a pacientes. Vamos a cuatriplicar la actual capacidad en número de atenciones y entre las principales beneficiarias podemos contar con muchísimas mujeres. Se les va a atender y se les va a hacer justicia. Presidenta, no me voy a extender, porque además de que la queremos escuchar a usted, agradecerle que cumplió su palabra. Es una mujer de palabra. ¡Que viva Claudia Sheinbaum! Permítame decirle que hace unos días entregué el 6º y último informe de resultados y hace unos meses di el informe detallado de obras y acciones realizadas durante estos 6 años frente al pueblo. Adicionalmente, pusimos una plataforma digital llamada Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas y Obras, donde se pueden geolocalizar cada una de ellas en un mapa interactivo que contiene las fotografías y sus costos. Realizamos más de 8,000 obras, todas comprobables y públicas. Hay muchos avances y aunque algunos ya quedan pocos, pero aún adversarios conservadores nos cuestionan o los ponen en duda, solo les dejo esta pregunta a ellos. ¿Por qué a ustedes el pueblo los hizo a un lado cuando gobernaban y abrumadoramente ganamos en el 2018 y ahora, en el 2024, la inmensa mayoría de la gente ratificó su confianza con mucha mayor contundencia en la cuarta transformación que iniciamos? ¿Por qué? Precisamente en Veracruz, de entre los 5 estados más poblados del país, se logró el porcentaje más alto de votación en favor de la cuarta transformación. Pueblo de Veracruz, me despido como gobernador de ustedes. Hemos dejado un estado transformado. Hemos realizado firmemente el primer piso de la cuarta transformación. Presidenta, muchas gracias por estar aquí
en mi último día como gobernador del estado. No olvidaré ese detalle. Muchísimas gracias, pueblo de Veracruz, por tanto y por todo. Amor con amor se paga. Los quiero mucho. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, maestro Jesús Antonio Esteban Medina. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes a todas y a todos, gobernador, gobernadora, compañeros. El día de hoy me han pedido informar sobre el tema de la carretera de Acatzingua a Ciudad Mendoza, que a partir del 25 de octubre tuvo un deslizamiento de tierras. Son cerca de 322,000 metros cúbicos de derrumbe que tienen bloqueada la carretera. Al día de hoy hemos intervenido con 26 máquinas, con 38 trabajadores, y se lograron liberar los 7 vehículos que había en la zona, que quedaron enterrados. 3 de ellos eran tractocamiones, 2 con 60,000 litros de diésel, 1 con 30,000 litros de diésel. Fue una operación delicada. Pemex nos apoyó para retirar todo este combustible, y al día de hoy ya tenemos liberada una buena parte. Se va a tener liberado al 31 de enero 2 carriles con paso provisional. Es decir, ya estamos estabilizando. En un mes, bueno, casi cerca de 2 meses, ojalá podamos reducirlo, pero por lo pronto es el programa que tenemos. Hacia finales de enero, tener liberado ya el paso con 2 carriles, y a finales de abril tendremos la solución ya definitiva, el paso igual en la sección de 10.5 metros. Se va a estabilizar mediante anclajes. Se hicieron estudios, está estable en este momento. Se hicieron estudios, sondeos, se están concluyendo los estudios geofísicos, diferentes estudios que se requieren para la solución definitiva. Es cuanto al día de hoy lo que tenemos para informar. Agradecerle su comprensión. También estamos trabajando en los avisos de las rutas alternas, en el bacheo de las rutas alternas para que se encuentren con condiciones adecuadas para su paso. Y pues vamos a seguir atentos, colaborando con Capufe. Estos son trabajos que están... Doctor Alejandro Schwarz Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señora presidenta. Saludo con mucho respeto y agradecimiento a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta, por abanderar con el IMSS Bienestar la construcción del sistema público de salud más grande del mundo. Al gobernador Cuitláhuac García, cuyo compromiso con la salud de Veracruz y el IMSS Bienestar queda patente en obras como las que hoy ponemos en marcha. Muchas gracias, señor gobernador. A la gobernadora electa Rocío Nale, con la que hemos platicado sobre cómo las camionetitas de la salud apoyarán con una misión muy importante que tiene el IMSS Bienestar, aparte de producir salud, que es distribuir la salud. Al secretario Jesús Antonio Esteban, aliado estratégico del IMSS Bienestar. Por supuesto, a nuestro querido director, doctor César Curi García. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor poner en marcha este hospital de salud mental, un hospital único en la región porque forma parte de un ambicioso programa de infraestructura que será realizado en conjunto entre el IMSS Bienestar y los estados para recuperar la red pública hospitalaria del país. Como ustedes saben, el IMSS Bienestar como institución acaba de cumplir 1 año, pero ya tenemos una meta fija, un solo sistema de salud público para todas las personas en todos los lugares. Hoy
el Hospital de Salud Mental Dr. Víctor Manuel Concha Vázquez se pone en marcha y sustituye al antiguo hospital psiquiátrico. No solamente desde el punto de vista de la infraestructura, si bien se dejó un espacio digno, francamente muy bello en la construcción de este hospital, también se sustituye el enfoque, la manera en la que atendemos y tratamos a las personas. Atrás quedaron los manicomios, esos espacios de encarcelamiento para personas que sufrían alguna condición mental. Hoy tenemos aquí una forma integral para atender las emociones, los pensamientos y los sufrimientos propios de la condición humana. Todavía hay preguntas sobre qué es y qué hace el IMSS Bienestar. Sencillo, el IMSS Bienestar son los servicios públicos de salud que garantizan atención a tu salud y a tu comunidad de forma gratuita, integral y efectiva. Y lo más importante es que, a diferencia de otros intentos de otras administraciones como el Seguro Popular, esta nueva institución del Estado mexicano financia, administra, pero sobre todo opera los servicios públicos de salud. Por eso nuestros hospitales, y así los consideramos, son efectores de salud en el territorio. Y cuando surjan las preguntas de que cómo lograremos esto en el IMSS Bienestar, responderemos que nuestra estrategia tiene 3 componentes. Primero, garantizar la equidad en salud. Esto significa, por el bien de todo, primero los pobres. Es decir, producir salud eficientemente, con sentido humanista y de justicia social. Por eso nos vamos a vincular estratégicamente con el nuevo programa de la presidenta Sheinbaum, Salud Casa por Casa, para poder captar a las personas antes de que enfermen y acompañarlas, cuidarlas y atenderlas sin darle tregua a la enfermedad hasta que sanen y después. Es decir, nuestra lógica es aumentar el tiempo de contacto de los servicios públicos de salud con la persona. El otro día comentábamos con la presidenta al respecto, que el paradigma de la atención neoliberal es la demanda espontánea, donde no nos conocen, no les importamos y solo somos una cápita. En cambio, en el modelo del IMSS Bienestar es la demanda programada, continua, cercana, humana, permanente en el tiempo. También es integrarse a la comunidad, por lo que nuestras médicas y médicos, enfermeras y enfermeros están en el territorio para llegar a todas las personas, en todos los lugares, todo el tiempo. Esto nos lleva al segundo punto: más territorio, menos escritorio. El territorio debe funcionar como el gran organizador de los sistemas públicos de salud del país. Nuestro punto de apoyo para planificar el funcionamiento de todo el IMSS Bienestar, porque como nos ha enseñado la presidenta, territorio es compromiso, territorio es cuidarse, territorio es escuchar, es convivir, territorio es cariño, territorio es comunidad. Por eso ayer cruzamos el río Papaloapan 3 veces para visitar nuestro centro de salud en Otatitlán, donde tienen un jardín medicinal que la propia comunidad mantiene. En Chacaltianguis, donde el doctor Marco Antonio Martínez Luna lleva 12 años trabajando en la comunidad y las personas de ahí nos dijeron: queremos que se quede siempre. Y a Tlacojalpan, donde además comimos tapiste con la señora Lilia, que fue censada por el programa Salud Casa por Casa. 3 veces cruzamos el río Papaloapan para confirmar el éxito y las acciones de la Clínica Es Nuestra. 3 veces lo cruzamos para convivir con la gente que están construyendo su propia salud. 3 veces platicamos con tesoreras y miembros del Comité de Salud para el Bienestar, porque allá, en Otatitlán, en Tlacojalpan y en Chacaltianguis, el Estado mexicano llega y su red de servicios públicos de salud se mantiene. Y tercero y último, en salud también, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Involucrar a las comunidades en sus decisiones relacionadas con sus clínicas, sus hospitales y sus espacios de salud no es solo un requisito más, sino es el motor propio de la transformación sanitaria. Compañeras y compañeros, no hay salud mental sin salud y no hay salud mental sin salud comunitaria, porque si no vivimos en paz, si no trabajamos felices, si no nos entretenemos e incluso relajamos, no tenemos salud. Con este hospital que ponemos en marcha, nuestro objetivo y convicción es producir salud. Así que desde Orizaba anunciamos no solamente la sustitución de la infraestructura hospitalaria, sino también de la forma en que el Estado mexicano produce y distribuye salud, en particular salud mental. Este hospital
cuenta con equipos clínicos del bienestar especializados en psicología y psiquiatría. También este hospital será pionero en la atención de menores, con hospitalización y urgencia para nuestros menores en un ambiente seguro y amigable. Además, tendremos la primera clínica del sueño pública de la región y a partir del siguiente año ya es un compromiso con el doctor Curi, que a partir del próximo año este hospital, como todos los hospitales del IMSS Bienestar, serán una escuela, es decir, un espacio para formar especialistas en salud mental, planificando la primera residencia con 10 residentes de psiquiatría para el próximo año. Por último, les recuerdo a todos la convocatoria para cualquier profesionista de la salud mental que aplique a médicas y médicos del bienestar. La convocatoria con mística y convicción médica para que se sumen y formen parte de nuestro equipo clínico en hospitales del IMSS Bienestar. Que sea el hospital Dr. Víctor Manuel Concha Vázquez, el inicio simbólico de las construcciones de servicios públicos de salud mental para todas y todos los mexicanos. Porque como hemos aprendido a través de la lucha de la Cuarta Transformación en salud, allí donde existe una enfermedad, hay una necesidad, y donde hay una necesidad, tenemos la obligación desde el Estado de atenderla, es decir, hay un derecho. Este movimiento que empezó con el expresidente López Obrador se consolida cada día más a la voluntad popular de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Concluyo mi mensaje con una reflexión a mis colegas de profesión. Compañeros, compañeras, caminemos juntos con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y con las comunidades que atendamos. Juntos, en ese andar con nuestra presidenta, construiremos la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. En la Cuarta Transformación decimos que amor con amor se paga, y en el eco de la construcción del segundo piso se escucha que salud con salud se paga. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Saben que hace unas semanas estuvimos aquí en Veracruz, queríamos llegar a Orizaba y ya nos fue imposible. Y entonces grabamos un mensaje con Rocío y Cuitláhuac que dijimos, vamos a regresar a Orizaba y en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. Así que aquí estamos con todas y con todos ustedes. Me da gusto, cariño, nostalgia, muchas cosas. El que el día de hoy se despida Cuitláhuac como gobernador. No se preocupen, se va a ir a trabajar conmigo, ya luego les platico dónde. Se va al gobierno federal ya en su momento, les vamos a informar en qué parte importante, estratégica del gobierno va a colaborar. Cuando realizamos esta gira histórica con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México, cuando realizamos la gira histórica, hubo un momento, íbamos en la camioneta y con una enorme emoción yo veía cómo la gente lo abrazaba, lo quería, lo apapachaba, sacaba fotos y le dije, presidente, es muy emocionante el momento que estamos viviendo.
Y él me dijo, es que es una hermandad. Hemos hecho una hermandad entre muchos que venimos construyendo este movimiento y una hermandad con el pueblo de México. Y con Cuitláhuac es lo que nos une, y con Rocío es lo que nos une, con Alejandro, con Jesús Esteva, con todos los del equipo, con todo el IMSS Bienestar, con todas y con todos ustedes. Somos hermanos y hermanas que juntos hemos ido transformando poco a poco nuestro hermoso país. Hoy quiero decirles que Cuitláhuac es una persona honesta, trabajadora, de convicciones, que transformó el estado de Veracruz. Y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de Cuitláhuac. Disminuyó la deuda, hizo caminos, hospitales, escuelas, trabajó incansablemente por el estado de Veracruz. Nunca zigzagueó en la decisión de seguir con la Cuarta Transformación y siempre apoyar nuestro movimiento y gobernar con mucha honestidad y con mucha honradez. En el 2016, cuando le hicieron el fraude, todos caminamos con Cuitláhuac para defender aquel triunfo de Veracruz. En el 2018 ganamos juntos porque él ganó Veracruz y a mí me tocó ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Convivimos durante estos 6 años, él como gobernador y yo como jefa de gobierno, y no tengo más que decirle felicidades, Cuitláhuac, gracias por todo tu trabajo. ¡Que viva Cuitláhuac y que viva Veracruz! Ahora, el día de mañana, toma protesta la primera mujer gobernadora de Veracruz. A Rocío también tengo muchos años de conocerla. No les digo cuántos. Cuando quisieron privatizar la primera vez el petróleo, bueno, desde 92 quisieron privatizarlo, pero cuando Calderón quiso privatizar nuevamente el petróleo, que hicimos el movimiento de las Adelitas en defensa del petróleo, quien estaba al frente del movimiento en Veracruz, Rocío Nale. Desde entonces y mucho antes, porque aquí caminamos las calles de Coatzacoalcos en su momento, desde entonces nos conocemos. Y Rocío es una mujer, ya la vimos, a ver, díganme una mujer que haya construido una refinería, no solo en México, sino en el mundo, nadie. Ya la vimos, es una mujer honrada, trabajadora, con mucho empuje y mucho carácter. Así que estoy segura que va a ser un gran trabajo al frente de este hermoso estado de Veracruz. Y vamos a trabajar juntas. Cuando estoy con una mujer que va a ser gobernadora y ahora como presidenta, digo, somos 2 mujeres y un camino. El segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Me da gusto estar con ustedes. Cuando vine en campaña dije que nos mueven o nos movían entonces 2 grandes pilares. El primero, darle continuidad al trabajo del presidente López Obrador. Y el segundo, dije, es tiempo de mujeres. ¿Y qué quiere decir darle continuidad a la transformación? ¿Por qué decimos el segundo piso de la Cuarta Transformación? Quiere decir que gobernamos con los mismos principios, las mismas causas por las que siempre hemos luchado, porque desde la presidencia seguimos luchando
No descansamos. Quien piense que dejó de luchar porque llegó a un puesto de elección popular está muy equivocado o equivocada. Desde estos puestos también se lucha, claro, con todos los instrumentos, con todo lo que significa ser presidenta de la República. Pero no se nos olvidan nunca nuestras causas, nuestros principios. ¿Y cuáles son esos principios? El primero, gobernar con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. No solamente porque es un principio humanista. Las mexicanas y los mexicanos no dejamos a nadie atrás. Durante todo el periodo neoliberal gobernaron aquellos que no les importó el pueblo, que gobernaban para unos cuantos, que pusieron el gobierno al servicio de unos cuantos. Nosotros recuperamos el sentir del pueblo de México y no dejamos a nadie atrás, porque el pueblo de México es generoso. Eso significa por el bien de todos, primero los pobres. Que el gobierno se dedica por encima de todo a los más humildes, a los más necesitados, para que a todo el país le vaya bien. Ese sigue siendo el principio de la transformación. Y además, el presidente López Obrador demostró que cuando la economía se riega desde abajo, cuando todos y todas vivimos mejor, cuando se apoya al que menos tiene, a todos les va mejor. Es como un árbol que si se riega desde abajo entonces florece, si se riega desde arriba se queda en las hojitas, nunca permea hasta abajo. Y ese es el principio de por el bien de las y los gobernantes. Debemos vivir en la justa medianía, nada de privilegios. El recurso del pueblo es del pueblo. Y aquí se demostró en Veracruz, lo demostró el presidente y así lo vamos a demostrar y lo estamos demostrando desde el gobierno de la República. Nada de corrupción y nada de privilegios. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Miren, ahora triunfó la transformación. Y el 1 de junio del 2025, entre todos y todas vamos a elegir a jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que la democracia no solo es para elegir al presidente, la presidenta, al Poder Ejecutivo, a los gobernadores, gobernadoras, no solo para el Congreso de la Unión o los congresos locales, sino ahora vamos a dar ejemplo. México va a dar ejemplo al mundo de que somos el único país que va a elegir al Poder Judicial. La democracia llega a todos los niveles del Estado mexicano y eso es una transformación profunda. Y está de fondo el que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Pensaban que iba a llegar a la presidencia y que se iba a negociar la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo no se negocia. La voluntad del pueblo se defiende para todos y para todas. Esos son los principios de la transformación y además los principios se concentran, entre otros, en la continuidad de los programas sociales. Ya el lunes vamos a firmar el decreto donde todos los programas de bienestar se hacen derechos en la Constitución de la República. Pensión a adultos mayores, apoyo a becas para todos los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los programas de bienestar se convierten en derechos. ¡Que vivan los diputados y diputadas de la transformación! Los senadores y senadoras de la transformación. Pero además vienen 3 programas nuevos, ya lo saben.
El primer programa, todas las mujeres de 60 a 64 años van a tener una pensión para mujeres. ¿Por qué las mujeres? Ya veo unos varones que me ven como que, ¿y por qué solo las mujeres? No debería ser así, porque la pareja debe trabajar por igual en el hogar. Pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que nos encargamos del hogar? Que esté limpio, que esté levantado. Sea que nada más nos dediquemos al hogar o trabajemos fuera del hogar, siempre estamos pendientes. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como hay una mujer presidenta, por primera vez se reconoce el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, un apoyo previo a la pensión para adulto mayor. Cuando llegué a la presidencia, un cómico se quiso hacer muy chistosito y dijo: llegó una ama de casa a la presidencia. ¿Y saben lo que les dije? Pues a mucha honra soy ama de casa. Soy mamá, soy abuela, ama de casa y también presidenta de la República. Y por eso decimos que llegamos todas, porque no llegué sola. Es la lucha de las mujeres, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Así que llegamos con nuestras ancestras y llegamos también con nuestras hijas y con nuestras nietas. Somos parte de la cuarta transformación. Por eso decimos, es tiempo de mujeres. Hay presidentas en todos lados. En los hospitales, en los centros de salud, en la escuela, en la calle, en la casa. Todas las mujeres mexicanas somos presidentas de la República. Bueno, el segundo programa. Todos los niños y niñas que van a escuela pública van a tener beca. Todos y todas, sin excepción. Vamos a iniciar con las y los estudiantes de secundaria. A partir del próximo año ya hubo asambleas en todas las secundarias. Van a tener la beca Rita Cetina. Se llama así porque es una maestra. Arriba los maestros y las maestras. Rita Cetina es una maestra, o fue una maestra yucateca, maestra de Elvia Carrillo Puerto, que luchó porque las mujeres tuvieran escuela. En alguna época, hace más de un siglo, en donde las mujeres no eran bien vistas yendo a la escuela, ella luchó porque hubiera escuela para las mujeres. Y no escuelas dedicadas a lo que se pensaba que estábamos destinadas las mujeres, sino que pudiéramos estudiar lo que quisiéramos estudiar. Entonces, todos los jóvenes de secundaria, los adolescentes van a tener beca a partir del próximo año, todas las familias. ¿Por qué los que van a escuela pública? Pues porque está bien que haya escuelas particulares, pero esas escuelas son para quien tiene recursos para pagar la escuela. Nosotros creemos que la educación pública es un derecho y que al darle beca a los estudiantes que van a escuela pública, fortalecemos la educación pública y además apoyamos a las familias que llevan a sus hijos a las secundarias públicas. Bueno, ese es el segundo. El tercero, ya lo dijo aquí Alejandro, salud casa por casa. ¿En qué consiste? Ya contratamos médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que van a ir a visitar a todos los adultos mayores, todas y todos los adultos mayores. Ahora estamos levantando una encuesta con los compañeros que son
servidores y servidoras de la nación, que les doy un gran aplauso porque la verdad son lo mejor del gobierno. Ellas y ellos están yendo a tocar las casas y hacen una encuesta que diseñó la Secretaría de Salud para ver el estado de salud de las y los adultos mayores. A partir de febrero del próximo año, por siempre, no crean que una sola vez, por siempre, las y los adultos mayores van a recibir una visita de un trabajadora de la salud, para medirle su presión, ver cómo están del azúcar, sus signos vitales y poder saber si tienen alguna afección, si lo necesitan llevarlos personalmente al centro de salud y si no, incluso a partir de su análisis poderle recetar algún medicamento de urgencia que se requiera. Eso va a permitir la prevención de la salud, que aquella persona que tenga diabetes, hipertensión, lo pueda conocer de antemano y pueda ser tratado, y así van a recibir cada mes o cada 2 meses la visita del personal de salud y eso les va a permitir estar mejor. Además, a partir de mediados del próximo año, junto a los bancos del bienestar va a haber farmacias del bienestar, para que las y los adultos mayores puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos, los básicos, reciben su pensión y recogen el medicamento gratuito que les permita pues poder llevar, como bien dice Alejandro, una prevención, que les permita vivir una vida saludable. Esos son los 3 programas principales. Mañana vamos, ¿perdón? No, no me olvido. Y también no me olvido de muchos médicos y enfermeras y trabajadores sociales que no han tenido su base. Vamos a ir poco a poco, no los vamos a dejar, no los vamos a abandonar, para que puedan ir teniendo su base. En el IMSS Bienestar, todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ya vemos también, unos administrativos se quedaron en la Secretaría de Salud del Estado y otros vienen al IMSS Bienestar y vamos a estar trabajando de manera coordinada con Rocío. El IMSS Bienestar, como bien dijo Alejandro, es un sistema que creó el presidente López Obrador, federalizado. Durante todo el neoliberalismo, lo que hicieron fue descentralizar los servicios de salud y conforme los descentralizaron fueron disminuyendo los recursos, solo había transferencia de recursos y Veracruz es un ejemplo con los gobiernos del pasado que no nos queremos ni acordar, de acción humanista, una atención desde la prevención hasta la enfermedad más compleja. Ese es el objetivo. Y ahora pues tenemos el regalo en Veracruz de que Cuitláhuac construyó 4 hospitales que ahora son parte del IMSS Bienestar, como este hospital que ya dijo Alejandro, cómo va a ser incorporado al IMSS Bienestar y cómo se va a desarrollar y va a ser ejemplo de atención y prevención de salud mental en toda la República. Van a ser un ejemplo este hospital y de aquí nos lo vamos a llevar a todo el país. Igual que el de cancerología de Jalapa, que tuvimos oportunidad de visitarlo. Sin temor a equivocarme puedo decir que es el hospital mejor equipado de todo el país, el de Jalapa, para la atención de cáncer. Esto es la 4ª transformación de la vida pública. Nunca vamos a olvidarnos de dónde venimos, porque si se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida a dónde vamos. Ya que Rocío tome protesta, vamos a venir con todo el gabinete y su gabinete para ponernos de acuerdo en todas las obras, que ya las tenemos muy claras. Entre otras, yo me comprometí cuando estuve en campaña que vamos a hacer el libramiento Córdoba-Orizaba. Ese es uno de los proyectos que vamos a desarrollar. Pues me dio mucho gusto estar con todas y con todos ustedes.
Vamos a regresar y decirles que nosotros, que venimos de la transformación, no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz ni al pueblo de México. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural del Hospital IMSS Bienestar de Salud Mental, doctor Víctor M. Concha Vázquez, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium que la acompañan. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.